Del espacio hasta el mar, el perro ha seguido los pasos del ser humano desde hace 10.000 años. Los canes formaron un vínculo con las personas tan fuerte que ningún continente, país o clima pudo evitar que ambas especies dejaran de convivir. En la actualidad, se estima que existen cerca de 1.000 millones de perros en todo el mundo. Sin embargo, la falta de atención y el abandono de las personas ha provocado que el 70% de ellos terminen en la calle, de acuerdo con cifras de la organización Wildlife Conservation Society en Chile. Los canes que alguna vez tuvieron una familia hoy deambulan en las calles, recorren largas distancias, consumen desperdicios que encuentran a su paso e integran nuevos grupos con otros perros para sobrevivir a estas adversidades. No obstante, la formación de estas manadas y su llegada a ecosistemas silvestres representa una amenaza para la biodiversidad. En la región de los Andes ecuatorianos, la presencia de perros asilvestrados, o ferales, ha desplazado de su hábitat a mamíferos como el coatí de montaña, la paca, la comadreja de cola larga y el pudú del norte. También ha causado que especies como el tapir se vuelvan nocturnos para evitar contacto con los perros. Estos cambios les causan estrés y alteran su sistema reproductivo, lo que representa un fuerte impacto negativo. Así lo señala el biólogo y director científico de WCS Ecuador, Galo Zapata Ríos. Hay otras especies que alteran sus patrones de actividad para definitivamente evitar la presencia de los perros. Entonces hay tapires de montaña, por ejemplo, que se vuelven totalmente nocturnos para evitar a los perros. Los osos andinos y el venado colorado pequeño, en cambio, se vuelven mucho más activos a la mitad del día para evitar esos picos de actividad de los perros, que son dos, uno temprano en la mañana y otro al atardecer. Digamos que es una estrategia para evitar amenazas, pero no es una estrategia que no conlleva un costo. O sea, si tú estás acostumbrado a llevar tus actividades durante determinadas horas, del que te toque volverte totalmente nocturno, pues definitivamente te genera estrés, altera tu éxito reproductivo, entonces está teniendo un impacto. A diferencia de otros mamíferos como el puma, el oso andino o el zorro, los perros son animales sociales que viven en grandes manadas y cazan en grupo. Esta característica es una desventaja para las especies de los Andes porque acaparan más territorio y alimento. Además, no tienen un depredador natural que frene su expansión. Así lo explica Galo Zapata Ríos. Esto también desde el punto de vista evolutivo es un reto para las especies silvestres, pues porque no hay depredadores sociales en los Andes o en general en el neotrópico, a diferencia como otros sitios donde tienes grupos de leones, y las especies han tenido que evolucionar en el contexto de que tienes un depredador grande que funciona en grupos, o en el caso de los lobos, por ejemplo, que también viven en grupos grandes y tienen estrategias de cacería súper complejas como grupos. Entonces, desde ese punto de vista, las especies silvestres en Sudamérica son ingenuas porque no han evolucionado con un depredador de ese tipo. Entonces, eso agrava más el problema. Los perros ferales, con más daños que soluciones. Los retos que imponen los perros ferales en Ecuador y otros países no terminan aquí. Uno de los principales impactos indirectos es que su presencia en ecosistemas silvestres agrava los conflictos entre personas y otros carnívoros como pumas y osos. Estudios indican que la mayor parte de los ataques a animales domésticos o ganado son causados por perros, pero la gente los atribuye a animales más grandes. Los perros molestan y persiguen a cabras, ovejas y vacas, pero al no tener intención de matarlos, solo los dejan malheridos. Con el propósito de acabar con las manadas de canes silvestres, la gente opta por envenenar desperdicios. Sin embargo, esto ha traído una tragedia ecológica para las especies carroñeras, principalmente para la gran ave de Sudamérica, el cóndor andino. Al tratarse de un ave que se alimenta de animales muertos, los cóndores fallecen al comerse la carne envenenada o al alimentarse de perros que previamente se comieron las sustancias tóxicas. Hasta 2018, al menos 20 cóndores habían sido envenenados en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Esta cifra representa poco más del 10% de la población de estas aves en ese país. La muerte del cóndor andino también pone en riesgo el agua de las montañas que abastece a los pueblos cercanos, pues son los principales encargados de evitar que ríos o lagos se contaminen con desperdicios.
Pese a este panorama, el gobierno ecuatoriano no ha tomado cartas en el asunto y continúa sin otorgar recursos para su protección debido a la crisis que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19. Así lo señala Martín Bustamante, secretario del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino. Tenemos un plan de acción para la conservación del cóndor. Sin embargo, no hemos podido encontrar maneras de que la autoridad ambiental destine recursos. Los recursos se los gestiona desde la sociedad civil, con todas las dificultades que eso implica en una crisis económica que se sostiene ya desde hace varios años en Ecuador, que se agrava con la pandemia. El abandono, la principal causa del problema. Chile es otro país con afectaciones por la presencia de perros ferales y aunque es uno de los más avanzados en el tema, no ha podido frenar este problema ecológico. En los últimos años, una de las causas más frecuentes de entrada de animales silvestres a centros de rehabilitación en el país fueron los ataques de canes. Para la directora científica de WCS en ese país, Catherine Duñac, los causantes de estos problemas son las personas que abandonaron a sus mascotas porque los perros son animales domésticos y no tienen cabida en los ambientes silvestres. Por ello, exige que las leyes en su país sean más estrictas en este tema, puesto que las normas que existen hasta ahora no son severas con las sanciones. Además, no hay recursos suficientes para fiscalizar su correcta implementación. Es un problema súper grave, estamos perdiendo biodiversidad muy valiosa, es un problema para la salud pública, tenemos que hacer algo. Es súper difícil, sí, es muy difícil, pero no por eso no vamos a hacer nada. O sea, los perros han sido responsables de extinciones de especies, sí, los gatos también, pero los perros tienen la particularidad que son un poquito más manejables. El tema poco a poco ha ganado relevancia en Chile, pero es tan complejo que se generan debates académicos en torno a cómo definir cuándo un animal puede considerarse asilvestrado y qué medidas se deben adoptar. ¿Cuáles son las alternativas? Los biólogos y biólogas coinciden en que la irresponsabilidad de las personas sobre la tenencia de mascotas es una de las principales causas de que todo esto se haya salido de control. Por ello, una de las tareas más urgentes es concientizar a la gente para que entienda que hacerse cargo de un perro es una responsabilidad que requiere de tiempo y dinero. Otra recomendación es priorizar la vacunación y esterilización de los canes, en especial en zonas rurales donde la mayor parte de ellos padecen desnutrición y enfermedades como rabia o estrés. Para la científica Catherine Duñac, la estrategia debe ser conjunta y complementaria. De lo contrario, el número de perros libres seguirá en aumento. Sí, la educación, la esterilización y todo eso, evidentemente son herramientas que hay que incorporar. De todas maneras, es decir, esto que yo te digo, por un lado los perros en la ciudad, los perros en la zona silvestre, qué sé yo, tienen que ir de la mano y básicamente tienen que comulgar todas las herramientas para poder encontrar la solución, pero ninguna por sí sola es efectiva. Pese a las advertencias de la comunidad científica, los riesgos son desconocidos por la mayor parte de personas y subestimados por los gobiernos en todo el mundo. Esto abre la puerta a que el problema ecológico se convierta en una emergencia sanitaria por la transmisión de enfermedades entre las distintas especies. Los perros pueden ser portadores de parvovirus, rabia y hasta distemper, una infección viral multisistémica que afecta el sistema respiratorio y neurológico. Estos virus podrían ser catastróficos en poblaciones de animales silvestres. La posibilidad de que esto ocurra debería concientizar a las personas, sobre todo en una época marcada por una pandemia que cambió la vida de todas las poblaciones en el mundo. Con la producción de Jorge Jaramillo para Mongabay Latam e Imer Noticias, Antonio Paz.